Para comenzar, me quería referir en el Evangelio según Lucas, el capítulo 7, de los versículos 19 al 20, donde dice así: Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Una pregunta muy sorprendente, proveniendo de Juan el Bautista. Aquel Juan el Bautista que en el río Jordán ha bautizado a su maestro. Aquel Juan el Bautista que vio descender el Espíritu de Dios y posarse sobre Jesucristo. Ese mismo Juan el Bautista es el mismo el que le preguntaba: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista en aquel momento no aguantó en su espíritu y exclamó: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan el Bautista volvía a preguntar si era él el que había de venir? ¿Por qué Juan el Bautista iba a mandar a sus discípulos a preguntar a su Señor, a su Maestro, por si era él el que había de venir? Ese día que Juan el Bautista bautizó a Jesucristo fue el comienzo del final de su ministerio, el final en el cual él se aparta y sus seguidores comienzan juntamente con él a seguir a Jesucristo. En ese tiempo en el cual él deja por completo de ser ministrador a ser ministrado. Confía plenamente en aquel Jesucristo, el que iba a transformar las naciones, el que iba a ser el Mesías, el que es el Mesías. En este episodio de la vida de Juan, él se encuentra sentado en Antipas, una prisión sucia. Él sabía que le iba a venir esto, porque a lo que denuncian el pecado de los reyes no le iba bien. Él sabía y estaba preparado. Herodías lo quería muerto. Juan no veía ni una razón por lo cual esto no iba a suceder. Él estaba esperando. Lo que Juan no esperaba, no iba a saber que en esta situación le iban a venir muchas dudas, muchos tormentos, muchas opresiones. Él desde el Jordán no había dudado jamás en Jesucristo, pero atrapado solo en una celda putrefacta, fue asaltado de pensamientos horribles y acusadores. Y si se hubiese equivocado, había muchos falsos profetas en Israel en aquel entonces. ¿Qué lo hizo estar tan seguros de que él, Jesús, era el Mesías? ¿Y si a través de su declaración hubiese descarrilado a miles? Había falsos mesías en aquella época. ¿Y qué haría que Jesús simplemente fuese otro de esos falsos mesías? Hasta ahora Jesús y su ministerio no era exactamente lo que el pueblo judío esperaba, ni era quizás exactamente lo que también Juan el Bautista esperaba. Siempre se había imaginado otra cosa. Y ahora la pregunta: ¿podía ser el encarcelamiento que él estaba pasando un juicio de Dios para su vida? Las preguntas resonaban en su mente. Las preguntas lo turbaban. Se sentía como si Dios se hubiese alejado de él y el mismo Satanás hubiese ocupado ese lugar y lo estuviese condenando. Trató de recordar todas las profecías y señales que en su momento le habían hecho sentir tan seguro de lo que había expresado y eran tan claras para él. Su única tarea era soportar el camino designado y preparar ese camino para el Señor. Si se había equivocado en eso, tanto su ministerio como su vida hubiesen fracasado. Pero incluso con esas dudas, Juan permanecía con una profunda e inquebrantable confianza en Jesús. Él sabía que Jesús le diría la verdad.
Entonces envía a 2 de sus discípulos más cercanos a hacerle esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otros? Jesús, miren la forma y la sabiduría en que le responde. No le dijo sí, yo era, sino que invitó a aquellos discípulos a sentarse a su lado. Y mientras hacía señales y prodigios, como dice la palabra, sanaba enfermos, liberaba atormentados, ¿sí? Entonces se vuelve hacia ellos y le dice: cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Juan reconocería esta profecía de Isaías y esa promesa traería paz a su corazón. Es cierto, no incluye aquella frase de Isaías donde dice: proclamad libertad a los cautivos, porque Juan entendería, porque Juan sabía cuál era el propósito de su vida. Juan sabía que él iba a preparar el camino del Mesías. ¿Y cómo terminaría? Porque enfrentándose a los reyes, declarando el pecado, no podía esperar otra cosa que la muerte. Cuando Jesús hubo despedido a su discípulo de Juan, dijo algo sorprendente acerca de Juan. Nadie nacido de mujer había sido jamás mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Y cuándo Jesús declara esto? Justamente después que Juan haya cuestionado quién era Jesús. Qué locura, ¿no? Decimos si analizamos. Qué profundo es el amor del Señor y cómo Él nos habla a través de su palabra. Lo hemos leído muchas veces, pero tomando de este punto de vista y analizándolo de esta manera, vemos qué es lo que causa la duda en una persona. Cuando todo va bien, Dios es fiel. Y si va mal, Dios sigue siendo fiel. Ahora depende de nosotros, como cada uno de nosotros vivimos esas circunstancias en las cuando nos va también. Hay cristianos que viven torturados por sus vidas, torturados en esas vidas donde esas dudas llegan a sus corazones, llegan a sus mentes. Y ustedes dirán: sí, pero no nos pasa. Todos dudamos. Si nosotros estadísticamente vemos en cualquier congregación las dudas que tenemos, las dudas en la familia, las dudas en el ministerio, las dudas en el llamado, las dudas en las circunstancias diarias que vivimos. Nadie está exento de las dudas. Lo que pasa es que muchas veces se tiende inclusive hasta poder decir que es algo pecaminoso dudar. ¿Pecaminoso dudar de qué? ¿De mi llamado? ¿De lo que creo? ¿De lo que fui enseñado? ¿De la estructura cristiana o religiosa que he tenido desde que recibí al Señor? Y muchas veces nos vemos involucrados también en esa duda existencial que tenemos. ¿Para qué estamos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el motivo o la razón por la cual transito por esta vida? ¿Cuál es mi legado? ¿Qué es lo que estoy infundiendo? ¿Qué es lo que estoy proyectando? ¿Qué es lo que estoy sembrando? ¿Qué es lo que cosecharé? La duda es un estado de incertidumbre en relación con la verdad o la realidad de algo. Necesita algo en que apoyarse, algo en que existir. Necesita la fe o la incertidumbre. Pero en algo se apoya. No es algo que venga inerte a nuestra vida. Es inevitable, todos dudamos de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas. Todos tenemos ese paso que tuvo Juan el Bautista. En diferentes circunstancias hemos dudado. Dudado de nuestra familia. Dudado de nuestro matrimonio. ¿Será que es la esposa que Dios eligió para mí? ¿Por qué? Porque cuando todas las cosas van bien, Dios es fiel. Y a las primeras disputas, ¿será? En el noviazgo, en la carrera, en la facultad, en el día a día que vivimos, ¿será? Si Jesucristo
no condenó a Juan de Bautista por haber dudado de si él era el Mesías, ¿nosotros condenaremos nuestras dudas? ¿Es bueno o no dudar? Hay una ilustración que le quiero dejar en el Evangelio según Marcos, el capítulo 9, versículos 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Epa, ¿qué pasó acá? Leemos de vuelta. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Nosotros podemos creer, pero la fe no es nuestra, no es de nuestra capacidad intelectual, es un don de Dios. Ayuda a mi incredulidad. Entonces nosotros por nuestros propios medios no podemos crecer en la fe, sino necesitamos ese don de Dios. Y es necesario pedirlo a diario. ¿Para qué? Para que esas dudas, para esos momentos difíciles que podamos tener en la vida, podamos sortearlos de aquel que nos dio la vida, de la mano de aquel que nos dio la vida. Las dudas se expresan en forma diferente en la vida de cada ser humano. Hay personas cuales prevalece un espíritu crítico y en otras prevalecen las emociones. En estos dos extremos hay una línea de puntos infinitos y en medio de esos puntos cada uno de nosotros estamos. O tendemos para uno o tendemos para otro. Ante el planteamiento de una vida más allá de la muerte, Felipe le dice a Jesús, en el Evangelio según Juan, el capítulo 14, el versículo 5: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les responde. Pero quiero resaltar a Felipe qué hace cuando Jesús le responde. En el mismo capítulo, el versículo 8 declara, ante la respuesta de Jesús, y le replica al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esta duda se expresa con relación a las palabras del propio Jesucristo. ¿Cómo no va a existir dudas hoy día con lo que nosotros predicamos? Con lo que nosotros exponemos, con lo que nosotros nos preguntamos a diario. Tomás no se queda atrás. En el Evangelio según Juan, el capítulo 20, el verso 25, hace esta expresión de duda. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué tal? ¿Alguno de nosotros anduvimos con Jesucristo? ¿Caminamos con Jesucristo en la tierra? No. Ellos anduvieron con Jesucristo y dudaron a tal punto de declarar esto. Hay personas que nunca han hecho una decisión y se mantienen en, como decirlo, un letargo espiritual porque nunca han dudado y nunca se han planteado muchas cosas en las cuales dan por sentado. Ahora bien, tomamos el ejemplo de Felipe y de Tomás. En un tiempo tuvieron dudas, pero más tarde pudieron hacer la más grande decisión de sus vidas, esa decisión de fe. Siguieron a Jesucristo, predicaron el Evangelio, vivieron tratando de ajustar su vida humana, su conducta al modelo de humanidad que le había dejado su maestro. Y murieron sin retractarse de su fe, a causa de las dudas. ¿Estamos nosotros preparados a ver si nos retractamos de nuestra fe o no? En el momento o en la circunstancia en cual se nos demande frente a la muerte. Qué groso, ¿no? En primer lugar, me voy a referir en este momento cuáles son los efectos que causan la negatividad en mi vida, porque suelen ser más enfatizados por nosotros. No hay que dudar. Cada uno de nosotros tiene sentimientos. Cada uno de nosotros vive de una manera totalmente distinta, por más que sea tu cónyuge o esté bajo el mismo techo. Cada uno tenemos emociones distintas y nos relacionamos de distinta manera, sea en el ámbito en que nos movamos, sea en el trabajo, en el colegio, en la facultad.
Todos nos relacionamos de una manera distinta, entonces todos sentimos distinto. Y la distancia existe entre el ser infinito, el hombre, y el Dios infinito. Y esa distancia es la que causa la duda, en el sentido que la duda es un elemento negativo para el creyente. Es un elemento negativo para el cristiano. ¿Por qué? Esta reflexión se ve corroborada por la experiencia histórica del pueblo de Dios, que lo leemos en capítulo 14, ¿sí? Donde el pueblo de Israel, después de haber experimentado esa obra de Dios hecho en ellos, esa expresión del amor de Dios al sacarle de la esclavitud de Egipto, haber experimentado ser alimentados, haber experimentado ver la gloria de Dios, estar con ellos, ¿qué hicieron? Después de haber vivido toda una de estas experiencias, siendo individuales, como así también teniendo todo en común, caen en una duda profunda. El pueblo se rebela, designemos un capital y volvamos a Egipto. ¿Alguno de nosotros hemos vivido lo que vivió este pueblo? No. ¿Alguno de nosotros hemos experimentado ese poder de Dios de esa manera? No. Cada uno de nosotros experimentamos el poder y la autoridad de Dios, de la vida de Jesucristo en nosotros, de una manera totalmente distinta. Pero es esa manera la que nosotros debemos evaluar y recordar en los momentos difíciles. No olvidarnos de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para que nosotros hoy podamos estar aquí sentados y para que nosotros podamos recibir ese amor y esa paz que Él trae día a día a nuestros corazones. Ahora, ¿por qué es positiva la duda en nuestras vidas? Una vez que alguien ha vencido las dudas, logrará también colocar su fe sobre bases más sólidas. Y para ello me quiero remitir al Salmo 73, los versos del 1 al 3. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Quién no se preguntó una vez, aquel que no conoce a Dios le va bien? ¿Y las promesas de Dios para los que guardan sus palabras? ¿Quién no tuvo duda? ¿Quién no se ha planteado eso en algún momento de su vida? El autor de este salmo nos confiesa las causas de sus dudas. No podía entender cómo prosperaban los hombres que vivían sin Dios, en aparente contradicción a sus promesas divinas. Las dudas habían barrido con la fe del salmista, pero a pesar de todo, da testimonio de cómo fue conducido a través de las dudas a una comunión íntima con Dios. Este salmo se divide en dos partes. Del capítulo 1 al 14 se ve reflejado las dudas del autor. La segunda parte, del 15 al 28, da testimonio de su victoria sobre las dudas. Y nada más me quiero remitir al verso 25 de este pasaje para dar testimonio de lo antes dicho. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué loco, ¿no? ¿Se animan a decirlo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Vamos una vez más. ¿A quién tengo? Qué profundo. Qué profundo es esa declaración. Qué profunda esa declaración. Se necesita mucha fe para sentir eso en el corazón y poder afirmarlo de la manera que lo afirmaron. El salmista ha sido capaz
de sortear, de atravesar ese sendero, de atravesar esa incertidumbre y poder declararlo de esa manera. Por lo tanto, podemos afirmar, una vez que alguien ha logrado vencer sus dudas, logrará también colocar su fe sobre bases más sólidas. En una oportunidad, a un hermano le es encomendada la tarea de ir a visitar a un recluso. Este recluso estaba pasando por una situación muy difícil. Y este hermano, ante esta situación, medio que se le tornó difícil ir. Entonces fue y le pregunta al pastor: ¿cómo voy a ir a hablarle del amor de Jesucristo si yo mismo tengo dudas muchas veces de lo que me pasa en mi vida? ¿Qué le dice el pastor sabio? Le dice: ve, háblale del amor de Jesucristo, del perdón de pecado por el arrepentimiento, y que hallará paz y salvación para su vida, como si lo creyeses con todo tu corazón. ¿Qué hizo esta persona? Hizo eso. Habló del amor del Señor Jesús, de la salvación a través del arrepentimiento, de la salvación por medio de la sangre de Jesucristo, y hubo paz en el corazón de aquella persona presa. Entonces esta persona se vuelve a su pastor maravillado y dice: mirá lo que Dios hizo, mirá cómo pudo transformar una vida. Solamente es la palabra de Dios, solamente dar testimonio más allá de lo que se pueda llegar a creer. Es solamente compartir lo que Dios hizo. Y ese testimonio, aunque su fe era débil, le hizo acrecentar en la fe. Es Dios realmente poderoso, más allá de lo que él había creído anteriormente. Entonces, para terminar estas reflexiones sobre el aspecto positivo de la duda, siendo esta en sí misma no un factor que origine la incredulidad por sí sola, sino por el contrario es más bien algo que debe acrecentar en cada uno de nuestros corazones para derribar todo tipo de estructura religiosa y así podamos tener fe, una verdadera fe fundada en aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando vienen las dudas a nuestras vidas? Si hay alguien que tiene que sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral, sentemos primeramente la duda. Solo si la duda pudiese justificarse por sí misma, nos veríamos obligados a cada uno de nosotros en poner esa posición a la fe. Entonces debemos dudar de la duda, no dudar de nuestra fe. No debemos ocultar la duda. La actitud correcta es reconocerla, aprobarla o condenarla. Debemos dejar que se exprese para poder dudarla. Si no, el salmista en el Salmo 73 no hubiese declarado esa victoria. Y eso, declaración de fe que cada uno de nosotros hicimos, si no hubiese atravesado por esa duda. Aunque parezca paradójico, afirmamos que si no experimentamos tal duda, el desarrollo de nuestra vida cristiana puede verse estancado. ¿Por qué? Porque todo lo que escucho, todo lo que hago, todo está bien. La duda no existe por sí sola, como lo dije antes. Debe ser apoyada en la fe o en la incredulidad. Cuando viene la duda, es donde el apoyo es una decisión mía. Vendrán dudas, es cierto. Como lo dije antes, en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, en la carrera, la facultad, en el colegio. Siempre la duda estará presente. Ahora, ¿qué hago con respecto a esa duda que tengo? Va a depender de cada uno de nosotros. Para el buen cultivo de la fe, el cristiano debe mantener el justo equilibrio en la totalidad de su ser. Si bien la fe no es el producto de una razón, como lo había dicho antes, no debemos olvidar que nuestra fe debe ser razonable.
nuestra fe debe ser crítica. Nuestra fe debe estar basada en Dios y en su palabra. Cuando en un cristiano se mantienen vivos y despiertos los elementos irracionales, estos los preservan de convertirse en racionalismo. La saturación, enriquecimiento con los elementos racionales la preservan de descender al fanatismo. Si no soy racional, soy un fanático. Y es ahí donde muchas veces caemos en religiosidad, porque no soy racional en lo que creo. Por mis propios méritos, no alcanzaré la fe que Dios quiere que tenga, sino que la fe es un don. Pero la fe sin ser racional se puede cometer el grave error de ser un fanático y caer en la religiosidad. Por eso es bueno muchas veces dudar en lo que realmente creo, para poder fundamentar cada vez más mi fe en Jesucristo, que es la roca. Cuando alguien dice que tiene dudas, no debemos preocuparnos, más bien nos deberíamos preocupar si esa persona nunca tiene dudas, si todo está bien. Hemos visto que la duda tiene aspectos negativos, como así también la duda tiene aspectos positivos. El aspecto desintegrador de la duda contribuye a la reintegración a una vida más madura en Jesucristo. No nos asustemos de que las dudas vengan a nuestra mente. Debemos compartirla con nuestros hermanos, con nuestros líderes, y colocar la fe sobre bases más sólidas. No debemos depender de la emotividad y el sentimentalismo que suele conducir al fanatismo. Tampoco debemos apoyarnos en un racionalismo frío y sin sentido. Por el camino del equilibrio en el desarrollo armónico del alma, mente y cuerpo, arribaremos a la vida plena que el Señor desea para cada uno de nosotros. Vemos en un relato de la palabra del Señor cuando Pedro camina por las aguas. Para muchos de nosotros hay puntos que son muy obvios. Jesús acaba de alimentar con 2 peces y unos panes a una multitud de miles de personas. Los discípulos empiezan a ver quién es Jesús, pero su fe en Él todavía tiene que crecer. Justo después de aquel milagro, Jesús inicia una lección muy importante para nosotros. No había podido estar con su Señor a solas con su Padre, y entonces se aparta para orar. Se aparta para estar en comunión. En aquel entonces es importante destacar, más allá que le apretaban las multitudes, más allá de las necesidades, Él buscó la comunión con su Padre. Él sacó un tiempo de oración. Más allá de nuestros quehaceres diarios, más allá de nuestras preocupaciones, más allá del ritmo que tengamos en nuestra vida, es importante esa comunión con nuestro Padre. Jesús sacó tiempo para estar a solas con Dios. ¿Nosotros? En esta primera lección importante podemos extraer el relato, de este relato, para que nos ayude a sobrellevar las tormentas de nuestras vidas. Jesús despide a sus discípulos y se pone en comunión con Dios a solas. Mientras los discípulos cruzan el mar, se desata una tormenta. Ellos se desesperan y creyendo que Jesús era un fantasma, se aterrorizan. Aunque llevan un tiempo ya con Cristo, no lo reconocen. Muchas veces nosotros no reconocemos a Jesús en medio de nuestras tormentas. Y muchas veces nosotros nos creemos que somos autosuficientes en medio de nuestras luchas, en medio de las dificultades. Y no vemos y no reconocemos cuando Dios está a nuestro lado. Tened ánimo, yo soy, no temáis, dice en Mateo capítulo 14, versículo 27. Entonces Pedro, entusiasta e impulsivo como lo caracteriza, le responde: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor invita a Pedro a venir. Y el discípulo sale a la barca, Pedro camina sobre las aguas y se acerca a Jesús. Sin embargo, sus primeros pasos de fe duran solo un momento y luego quita la mirada del Señor. Con sus ojos físicos, Pedro puede ver los vientos,
puede ver las olas que los rodean y tuvo miedo y comienza a hundirse, producto de quitar los ojos del Señor. Vio su entorno y no vio a su maestro. Pedro grita: Señor, sálvame. En el versículo 30, Jesús extiende al instante su mano para sujetar a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 31. Aquí la lección es inconfundible, como le dije. Si quitamos los ojos de Jesús y nos centramos en nuestras circunstancias, quedaríamos presos bajo nuestros problemas. Pero si clamamos a Jesús con fe, Él toma nuestras manos y nos pone por encima de esa situación aparentemente imposible. Pedro dejó que la duda lo desplazara de su fe. Pedro vio las circunstancias, Pedro vio su entorno y tuvo miedo. Pero el error fue apartar los ojos de su maestro. Muchas veces tendremos miedo en nuestra vida. Muchas veces nos preocupará en el entorno en el cual estamos viviendo. Muchas veces las circunstancias que atravesemos nos querrán desviar de la mirada en la que tenemos puesta a nuestro maestro. Pero nosotros tomamos la decisión. Nosotros nos fortaleceremos cada vez que podamos salir de una situación triunfante poniendo la mirada en Jesucristo. ¿Qué dijeron los discípulos en el versículo 33 de Mateo 14? Verdaderamente eres hijo de Dios, después de haber reconocido las proezas que había hecho su maestro. La naturaleza le obedecía. Los vientos se calmaron, las olas cesaron y hubo bonanza. ¿Y qué hicieron los discípulos con esta declaración? Acrecentaron su fe. ¿Qué usó Jesucristo en esta tormenta? ¿Qué usó en estos vientos? Usó esta oportunidad para acrecentar la fe de sus discípulos. Más allá de las circunstancias que vivamos, más allá de las dificultades que tengamos, utilicemos cada una de ellas para aferrarnos a Dios, para aferrarnos a sus promesas.